Bueno, lo primero, agradecerles mucho la invitación, por supuesto, pero el trabajo de la Fundación. La verdad que es muy linda la historia de la Fundación en estos primeros 9 años, pero es mucho más lindo el futuro que la Fundación está trabajando hacia adelante, ¿no? Tucumán Futuro es una gran iniciativa que pocas provincias tienen, este trabajo del tercer sector, donde, como se dijo antes, se involucran los empresarios con su compromiso, los especialistas con su vocación y poniendo el lomo, las ideas, los diagnósticos y los programas de gobierno que seguramente saldrán de esta iniciativa de Tucumán Futuro. Pero yo me quedé con algunas reflexiones del video, que también es muy importante ese video que lograron captar. Esa chica que decía, no se puede sabotear al emprendedor. Y yo sé que hay muchos de ustedes que son emprendedores, pequeños, medianos, seguramente más grandes. Y es un poco esa la sensación que tenemos hoy en Argentina, ¿no? Que hay un Estado que hace todo lo posible para que le vaya mal al emprendedor, que hace todo lo posible por regular y dificultarle la vida al emprendedor. Yo he tenido la oportunidad este último año de recorrer muchos rincones del país, no solamente en Tucumán. Y lo primero que nos dicen siempre los emprendedores es, sáquennos la pata de encima, dejen de sabotear al emprendedor. Y yo creo que estas ideas la Fundación las conoce y las lleva adelante y ahora le va a agregar el contenido de las políticas públicas y de este programa Tucumán Futuro. También se dijo en ese video que es inviable una provincia o es inviable un país cuya justicia no es independiente, ¿no? Y me parece que esto también requiere alguna reflexión, sobre todo en estos días, donde vimos con la velocidad que fue sobreseída la vicepresidente por una causa tan escandalosa como la de Otesur, y la misma velocidad con la que fue procesado el expresidente Mauricio Macri por una causa que toda la impresión que tiene es que está absolutamente armada. Muy difícil de allí para abajo que un país pueda desarrollarse si las reglas de juego están sujetas a la arbitrariedad de un poder judicial que no juzga, sino que prejuzga. Por eso me quedé con esa idea que se decía en el video de sin una justicia independiente no es posible. Y tampoco es posible tener un futuro si el régimen expulsa a los jóvenes. Eso también se vio con muchísima claridad en el video. No podemos ser más la provincia que expulsa a sus jóvenes porque van a buscar un mejor futuro a algún otro lugar del país o algún otro lugar del continente o algún otro lugar del mundo. Y esa es la responsabilidad, creo, que tenemos todos los políticos, de cualquier color, de buena voluntad, que han pasado a lo largo de este año y el año anterior a través de Zoom por los escenarios de federalismo y libertad, un ámbito de discusión, un ámbito de diálogo del que tienen que estar muy orgullosos porque no se ve en muchos lugares del país. Y creo que es un momento para trabajar en esos valores. Por supuesto, se habló recién de Alberdi, que impuso esos valores del federalismo y la libertad en las bases que después terminaron de ser la Constitución argentina, pero también muchos otros valores sin los cuales no tenemos futuro. El diálogo es uno de ellos, y yo sé que suena casi una quimera, casi una utopía, una imposibilidad. Cuando nos dicen no se puede dialogar con fulano de tal, quizás tengan razón, pero hay algo que es más importante que nuestros nombres, que nuestros partidos, que nuestras historias. Y ese algo es nuestra provincia y nuestro país. Es un momento muy particular, se están por cumplir 20 años de un momento crítico de nuestra historia. Y créanme, cuando uno mira desde el punto de vista económico, todavía estamos viviendo los coletazos de la crisis del 2001. Es como que la crisis del 2001 no se terminó.
La política hizo sus intentos para tratar de curar a los que habían quedado al borde del camino, tratar de remedar ese final tan abrupto del programa de convertibilidad, pero parece que estamos volviendo otra vez al punto de partida, ¿no? Con problemas muy parecidos y con desafíos, creo yo, incluso mayores. Se habló recién de la necesidad de transformar el plan social en un trabajo digno. En el 2001, les voy a dar, estos son los únicos números que voy a dar. En el 2001 había 3 millones de trabajadores formales en el sector privado que con sus aportes financiaban las jubilaciones y los beneficios de 3 millones de beneficiarios de la Administración Nacional de Seguridad Social, del ANSES. Hoy el ANSES atiende a 12 millones de beneficiarios. Se multiplicó por 4 el número de los pasivos del ANSES y se multiplicó por menos de 2 la cantidad de trabajadores formales en el sector privado. Esa ecuación no cierra. Esa ecuación no tiene ninguna posibilidad de cerrar. La deuda social no la hemos resuelto con esos calmantes que nos ofrecieron y sobre todo no la hemos resuelto con el populismo que arrancó en el 2007 y se consagró en los últimos años de la presidencia, la segunda presidencia de Cristina Kirchner hacia el 2015. La deuda social, la deuda pública, después de tantas reestructuraciones, seguimos teniendo el mismo problema, que es no tenemos crédito. Y una sociedad que no tiene crédito no tiene futuro, no puede crecer. Un emprendedor que además de arrastrar todos los problemas y enfrentar todos los problemas, tiene que bancarse la inversión a partir de sus propios ahorros o de la acumulación de sus beneficios en años anteriores que seguramente se licuaron con la inflación, es muy difícil que Argentina pueda crecer. El estancamiento de los últimos 20, 30, 40, 50 años tiene mucho que ver con eso. Se habló hace un rato de 2 pilares que son esenciales para la recuperación de Argentina: la educación y el trabajo. Agreguémosle también la inversión, ¿no? La fórmula ETI, ¿no? Educación, trabajo e inversión. Hasta que no encontremos esa fórmula, hasta que no encontremos esa manera de combinar esas 3 variables, va a ser muy difícil. Y eso no lo podemos hacer si saboteamos al emprendedor, si tenemos jueces que no son probos y si expulsamos a nuestros jóvenes para que se vayan de nuestra provincia y para que se vayan de nuestro país. Es un momento muy particular. Yo no quiero tomar más tiempo, le vamos a dejar el micrófono al verdadero invitado de hoy, que es Ricardo, a quien felicito también por su elección y por haber sido designado diputado nacional, igual que el campeón Roberto Sánchez, que pronto se va a mudar de su gran despacho en Concepción a su pequeño despacho en el anexo de la Cámara de Diputados, que no se lo recomiendo a nadie. Lo veo a Domingo allá, que sabe muy bien lo que estoy diciendo. Pero mi última reflexión, se acercó recién el padre Barrio Nuevo, estamos en diciembre, es momento de prepararse para las fiestas. Mi última reflexión es una de las 8 o 9 bienaventuranzas que vemos en el Evangelio de San Mateo, que dice: felices los que trabajan por la paz. Y yo creo que nos toca a todos esa reflexión, cada uno desde su lugar. El empresario en su condición de empresario, el dirigente político en su condición de dirigente político, el sindicalista en su condición de sindicalista, el ciudadano en su condición de ciudadano. Es muy compleja la realidad, es muy complejo el problema que tenemos y van a ser muy complejos los próximos 2 años como para hacernos los distraídos. Cada uno desde su lugar tiene que ser un trabajador por la paz. Y a veces hay que tragarse sapos, pero es lo que demanda la hora, es lo que demanda la patria, es lo que demandan aquellos padres fundadores que vinieron de Tucumán, pero también vinieron de tantos otros lugares del país. Es efectivamente un momento fundacional. Y en ese momento fundacional, el pueblo nos exige las respuestas que cada uno de su lugar va a poder dar. Yo estoy convencido, y mucho más después del resultado de estas últimas elecciones, de que el soberano al que hay que educar, como se dijo antes, el soberano nos marca el camino, eligió no ir hacia Venezuela,
Eso es la mitad del problema resuelto, pero la otra mitad no es tan sencilla tampoco, ¿no? La otra mitad significa que hay que trabajar en la unión, hay que trabajar en el diálogo, hay que trabajar en los consensos, hay que trabajar en los diagnósticos, en las propuestas, en los programas, con convicción, con vocación de futuro, con mucho patriotismo. Y en ese sentido creo, y cierro con esto, que plataformas como la de la Fundación Federalismo y Libertad, que además está atravesada por muchos jóvenes, que por alguna razón los jóvenes en estos eventos siempre van a la periferia. Quizás la próxima los podemos tener un poco más cerca del escenario, porque ustedes son los protagonistas del cambio realmente. Nosotros estamos acá de paso, los protagonistas del cambio son los jóvenes. Para ellos, con ellos y con todos nosotros. Creo que vienen momentos duros, pero si trabajamos juntos, si ponemos alma, vida y corazón, le vamos a dar a esos jóvenes, a nuestros hijos y a nuestros nietos, esa Argentina que nosotros soñamos, esa Tucumán que supo ser grande. Siempre digo la Tucumán de nuestros abuelos, la Tucumán de mi abuelo Fernando, a quien siempre recuerdo, mi bisabuelo Zenón Santillán, que fue intendente de San Miguel de Tucumán un par de veces, en memoria de ellos, pero en honor a los que vinieron después y con la obligación del lugar que ocupamos cada uno de nosotros. Bueno, los invito a que al final hagamos un brindis por Tucumán, por la patria. Es un momento fundacional. Dios y la patria y Tucumán nos lo van a demandar. Muchas gracias.